Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa, local, regional, nacional e internacional. Saludamos a quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes redes sociales por medio de las cuales podemos estar en contacto, específicamente en YouTube, en Facebook y todas las plataformas digitales. También a quienes nos ven vía streaming a través de Roku en los Estados Unidos, en Canadá y el resto del mundo. Hoy el acontecer internacional está marcado por varias actividades. La asunción de la primera mujer presidenta de México, presidente de México, es el uso que la RAE ha reconocido, tanto presidenta como presidente, bastante polémico, por cierto, pero lo cierto es que en México ya la mayoría alineada a la ideología de Andrés Manuel López Obrador la llaman presidenta oficialmente. Al margen de todo lo que ha generado esto en medio de un portentoso huracán que ha sacudido el norte del país, el huracán Jan, la actividad y la agenda política de la nueva presidenta está muy marcada. Pero más allá de eso, la cumbre también presidencial que se dio sorpresivamente al mismo tiempo que se daba la posesión de la presidenta de México entre el presidente de El Salvador y el presidente de Argentina, Javier Milei. Ese encuentro bilateral ha tenido también bastante repercusión porque se cree que estos dos líderes latinoamericanos tienen mucha afinidad ideológica, no solamente en materia económica, sino, ha dicho el presidente Milei, en temas de seguridad que quisiera aplicar en Argentina. Pero estos temas, aunque son muy importantes en nuestra región, se vieron un poco opacados por un suceso esta semana, que fue el ataque con misiles por parte de Irán al Estado de Israel. Se teme que el escalamiento del conflicto pueda desatar una guerra, sobre todo porque el primer ministro israelí ha anunciado que tendrán una respuesta contundente frente a esta declaración de Benjamin Netanyahu. El gobierno iraní no se ha quedado atrás y ha dicho que si encuentran una respuesta, tendrán una reacción también. Más allá de estas amenazas y de este uso permanente de la denominada diplomacia de micrófono, hay que analizar muchos elementos de lo que sería el escalamiento de este conflicto y su impacto para la economía global. No solamente porque hoy el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que Israel no debería atacar las bases nucleares de Irán, pero que sí tiene derecho a responder a esta agresión. Desde Israel se dice que se está considerando atacar la plataforma petrolera de Irán con todo lo que eso en la economía mundial representaría. Un ataque a Irán, sin duda alguna, desataría un incremento en los precios internacionales del petróleo y los combustibles que tendría una afectación importante y seria. Si el tema económico a nivel mundial preocupa, imagínense las afectaciones que tendría una respuesta por parte de Israel en este sentido y el escalamiento del conflicto más allá de lo que está pasando en Ucrania y todos los grandes problemas internacionales. Pero hoy, propiamente, un tema bastante sorpresivo y quisiera que empezáramos hoy con nuestros panelistas internacionales invitados a analizar esto porque los Estados Unidos está prácticamente ya a un mes de la elección del nuevo presidente. Los promedios de encuestas dicen que Kamala Harris está muy cerca de el presidente Donald Trump
y la carrera va a ser muy disputada, pero lo que ha sacudido a la opinión pública hoy es una filtración del contenido o un capítulo, unos párrafos específicamente de lo que serían las memorias de Melania Trump, en la que manifiesta que siempre ha defendido el aborto y que es un derecho de la mujer. Esto se contrasta mucho con la posición que ha tenido Donald Trump frente a este tema, por lo menos cuando ejerció el poder, designando en la Corte Suprema a magistrados conservadores que modificaron la tradicional concepción jurídica del denominado derecho al aborto que dominó en los Estados Unidos. ¿Tendrá esto alguna implicación negativa o favorable al presidente Donald Trump, considerando que los últimos estudios de opinión dicen que 6 de cada 10 norteamericanos apoyarían una reforma específica a nivel federal sobre el aborto? Y aunque se ha dado reformas parciales en los estados y la tendencia indica que se está dejando este tema para que cada estado defina su decisión, en la Florida, por ejemplo, el 5 de noviembre, que es la elección presidencial, también votarán por dos enmiendas muy fuertes. Una enmienda que va a proponer el apoyo o la aprobación del uso de la marihuana recreativa, recreacional o de uso adulto, como se les llama allá, y por supuesto el aborto con unas campañas publicitarias y con unos recursos que no dejan de sorprender. Vamos a empezar por este último tema y desde el lugar de los acontecimientos en Miami, en la Florida, está con nosotros Tati Enríquez. Tati Enríquez es comunicadora social y periodista, relacionista público, es, por supuesto, directora del programa El Despertador de Oasis Radio, de Salem Media Group en los Estados Unidos, entre otras dignidades, panelista habitual en este programa. Tati, bienvenida nuevamente al Termómetro. Muchas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla y cuéntanos, ¿la posición de Melania Trump tendrá implicaciones en esta elección? ¿Ha existido ambigüedad en la posición de Donald Trump últimamente? ¿Es un Trump diferente al que vimos cuando era presidente, que tenía una postura muy apegada al lineamiento del partido en ese tema específico, y ahora en el debate se le vio un poco como dubitativo frente al tema del aborto, y esta filtración no deja de sorprender que a estas alturas no dice nada el Partido Republicano y menos la campaña? ¿Qué es lo último y qué es lo que podemos entender de todo esto? Muchísimas gracias, doctor Enríquez, nuevamente por la invitación. El país está absolutamente asombrado, no solamente los republicanos y conservadores, sino también los demócratas, porque realmente que se haya filtrado esta información, que son fragmentos de su biografía, de un libro que apenas va a salir el 8 de octubre, simplemente llamado Melania, ha dado mucho de qué hablar. The Guardian, sabemos que precisamente por usted, que lo escuché a través de un medio de comunicación explicando que The Guardian era un medio de izquierda, pues ha desatado toda una controversia y más moral que cualquier otra cosa. Yo considero, y es mi parecer, que el presidente Donald Trump ha sido bastante liviano al contestar las preguntas con respecto al aborto. El estado de la Florida el 5 de noviembre estará votando si acepta o no acepta la enmienda 4, que significa específicamente si estamos a favor del aborto o no, teniendo en cuenta que ya ha pasado una ley aquí en el estado que mientras cuando se conozca el latido del corazón del bebé, no pueden hacer abortos. Cuando se pone esta enmienda a votación con respecto a los ciudadanos si quieren aprobar el aborto o no, tiene que ver a partir de ese momento. Entonces, cuando le preguntan al expresidente Donald Trump sobre el aborto, no es claro, no es contundente. Y eso lo vimos en el debate presidencial junto
con la candidata demócrata Kamala Harris, hoy vicepresidenta de este país. El presidente Trump no ha sido claro y esta desafortunada aparición que no solamente la hace The Guardians, también está en muchos medios y yo me tomé la tarea de cacharrear un poquito y me lo encuentro en Fox News, me lo encuentro en The New York Times, en Washington Post, en The Roads, me lo encuentro en AP, me lo encuentro en todos los medios, ya sean de izquierda o sean de derecha, sean conservadores o no lo sean. Es la noticia mundial que la primera dama, la ex primera dama, esposa del expresidente Donald Trump, Melania Trump, haya expresado tremendas apreciaciones con respecto al aborto. Y para mí, la pregunta que sale en ese fragmento que ellos ponen a la luz, para mí fue impactante. ¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debería tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? Desafortunado. He escuchado a varios analistas diciendo que quizás hubieran podido sacar todo esto después del 5 de noviembre, cuando ya las elecciones en los Estados Unidos se hubieran culminado. Yo creo todo lo contrario. Yo creo que este era el momento de conocer estas cosas, porque nosotros los ciudadanos americanos tenemos que tener muy claro por quién vamos a votar. Hoy día estamos frente a una candidata demócrata que apoya el aborto, que apoya la marihuana, que apoya el tema migratorio para que todo el mundo entre puertas abiertas, y nos encontramos hoy día con un candidato republicano que no ha sido claro con respecto al aborto, pero que su esposa sí lo está haciendo, entre comillas, porque esto es un fragmento del libro que él saca el medio, más, como usted muy bien lo dijo, ni él ni el partido se ha expresado. Pero comparando manzanas con manzanas, el presidente Trump está a favor de la marihuana, porque ya vimos el de la marihuana recreativa, porque ya vimos aquí en nuestro estado que está apoyando la enmienda 3, pero también Kamala Harris lo está apoyando. Que ha sido ambiguo con la respuesta del aborto. Kamala ha sido contundente, está a favor del aborto, pero le traen este ingrediente adicional al expresidente Donald Trump. Y el tema único que yo veo que lo saca del caldero, por decirlo de alguna manera, es el tema migratorio. De resto, ay Dios mío, hay que estar pendiente qué es lo que vamos a hacer en este país con las elecciones, pero yo estoy realmente preocupada porque parece que los dos candidatos estuvieran en la misma plataforma, Yo entiendo que ella, si llegase a la Casa Blanca, no va a mandar. El que va a dirigir el país es el presidente Donald Trump en el caso de que llegase. Pero es que la mujer, cuando le habla al oído al esposo, tiene cierto, digamos, privilegios y quizás pueda empujar algo. Y eso a mí ya no me está gustando, y mucho menos que haya salido pues en estas condiciones. Vamos a ver qué es lo que va a decir el Partido Republicano, y me encantaría no solamente escuchar al presidente Donald Trump con respecto a esto, me encantaría escucharla a ella misma y no esperar al 8 de octubre cuando salga el libro que yo aquí se los iré a mostrar porque lo voy a comprar. Lo que sí es cierto, Tati, es que ese libro va a ser un superventas. Si los expertos en marketing esperan algo que mueva a los mercados y toque fibra en los lectores, pues aquí hay una estrategia sin querer queriendo, porque les aseguro que usted que nos está mirando hoy, a lo mejor ni sabía que Melania Trump tenía en marcha un proyecto editorial en el cual iba a sacar sus memorias, pero hoy es la noticia mundial. Así que yo creo que ese libro antes de salir ya va a estar agotado. Pero, Pati, te tengo una noticia fresquita. Por si quedaban dudas de que Melania Trump había dicho esto, acaba de producirse un video en el cual, y voy a leer literalmente lo que dijo la ex primera dama Melania Trump en un video que ya le está dando la vuelta al mundo. No hay lugar para concesiones.
cuando se trata de la libertad individual de la mujer. Y dice, apoya el derecho al aborto libre de cualquier intervención o presión del gobierno. Escuchen bien, un video publicado en su cuenta de X, antigua Twitter. La libertad individual es un principio fundamental que salvaguardo. Sin duda, no hay lugar para concesiones cuando se trata de este derecho esencial que todas las mujeres poseen desde el nacimiento, la libertad individual. ¿Qué significa realmente mi cuerpo? ¿Mi elección? Se pregunta Melania Trump. Se había especulado muchísimo sobre si esto era una estrategia de la izquierda y un medio tan importante como The Guardian, más allá de su línea editorial, había dicho que había conocido el texto y le había puesto a rotar por el mundo. Si quedaban dudas, la declaración de la ex primera dama de origen esloveno, la esposa del expresidente Donald Trump, fue todavía mucho más allá. Escuchen esto. ¿Por qué alguien que no sea la propia mujer debe tener el poder de determinar lo que hace con su propio cuerpo? El derecho fundamental de la mujer a la libertad individual, a su propia vida, le otorga la autoridad para interrumpir su embarazo si lo desea. Ay, ay, ay. Yo creo que esto va a generar bastante controversia y va a hacer que suba la temperatura, no solamente en el termómetro, sino en la política global. Más allá de la postura que nosotros tengamos, lo que se está preguntando mucha gente es qué tanto puede afectar esto a la campaña de Donald Trump. Está con nosotros para analizar este tema junto a otros panelistas que ya están ahí, que se hablan, el doctor Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente Ferrer de Pellicer es abogado, analista político, consultor internacional, experto en economía digital, blockchain, el mundo cripto, entre otras actividades. También ha sido analista deportivo destacado en varios medios de comunicación y, por supuesto, panelista habitual en este programa desde la hermosa Cartagena de Indias. Ya después de su gira por Europa, está con nosotros Vicente Ferrer de Pellicer. Vicente, ¿tendrá esto implicación en la campaña o es una declaración aislada, una estrategia de marketing, una mano oscura detrás para generar confusión? ¿Cómo podríamos entender esto frente a un tema que polariza tanto todavía, sobre todo a los electores conservadores, que es el aborto? Bueno, ¿qué tal, Julio César y todos? Celebro aquí estar desde Cartagena de Indias de nuevo en el programa. Pues bueno, sí, desde luego como impacto de noticia meramente periodística sorprendente en un primer momento, pero ahora que has dicho que ha ratificado, parece ser, a mí me suena una bomba informativa de carácter un poco amarilla y que tendrá que verse la realidad y hasta qué punto exactamente cómo encaja. Pero de decir, casi si en un principio me parecía pues una manipulación para tratar de hacer a desesperada algo daño por parte de medios progresistas, ahora casi se podría especular sobre, en modo conspiración, sobre un efecto de ingeniería de la campaña de Trump, ¿no? Es decir, parece absolutamente... además, sabiendo que el libro va a salir en octubre, o sea, antes de las elecciones, parece absolutamente casi infantil o un poco, como diría yo, inocente pensar que la campaña de Trump no tenía medido o pensara exactamente el efecto. Me da la sensación, bueno, no sé, muy raro sería eso, ¿no? Es decir, que podría tratar de compensar, dado que estamos hablando de una primera dama, es decir, realmente no estamos hablando, que lo ha dicho el vicepresidente, que tampoco tiene un tal, pero es parte de la candidatura, ¿no?
De hecho, acaba de hablar J.D. Vance diciendo que lo ve muy bizarro esa declaración. Es decir, extraño, por lo tanto está mostrando ya su extrañeza. Entonces, por una parte, da muchas posibilidades en realidad a Trump de desmascarse, subrayar su liderazgo, su flexibilidad, yo estoy abierto a estar con gente, imagínense mi esposa. Quiero decir, en realidad da más posibilidades a Trump que en contra, ¿no? Y da la posibilidad de ser, como dice Tati, influenciado en cierta medida. Pero desde luego nos quedaremos en una interpretación muy superficial diciendo que esto se acerca o puede ser algo, digamos, parecido o similar a lo que es el programa de demócrata. En estas elecciones son decisivas, no hay nada tan diferente a lo que es la propuesta MAGA antiglobalista, y eso se muestra en cosas bastante fundamentales, porque el aborto no es algo así, el aborto estamos hablando que ya sea de tema de meses, ya sea de tema de matar, que ahora te están diciendo que Trump mintió. ¿Cómo que mintió? Es que no hay en Nueva York la posibilidad de matar ya casi nacido con la cabeza fuera el bebé, en el 9º mes incluso, cosa que defiende Kamala Harris. Entonces, da una cantidad de posibilidades más a Trump en realidad. Así que me parece que eso, sinceramente, pensando con cierta seriedad, me parece algo estudiado y algo de un elemento más de estrategia que sinceramente no creo que vaya a decidir nada, pero que puede hacer mover de estrategia más a los republicanos que a los demócratas. Y desde luego la diferencia fundamental de la candidatura, por cierto, en lo de la marihuana es más lógico la marihuana postura de Trump que la de Kamala, que de sus 2.700 condenas, 1.500 se basaron en mandar a la cárcel a gente simplemente por haber tenido en propiedad marihuana y hierba y haber fumado hierba. O sea, una cosa absolutamente denigrante para el mismo ámbito progresista. Así que la deja más fuera de lugar la postura de Kamala que la lógica aunque sea en ámbito conservador, la lógica libertaria dentro del MAGA de Trump. Y así lo fundamental aquí evidentemente es el soberanismo, es la capacidad y la libertad de los estadounidenses a hacer valer sus valores, su legado, y por supuesto su libertad financiera, la libertad monetaria y cosas fundamentales y elementales a nivel político y geopolítico que se juegan y que evidentemente hacen absolutamente diferente y opuesto diametralmente lo que supone la candidatura de Kamala Harris y la de Donald Trump. Así que no le daría tanta importancia, al menos de momento, y sinceramente lo veo un juego de estrategias dentro de la campaña, ¿no? Un juego de estrategias que ha vuelto a la estrategia un juego. Y vamos a jugar con las palabras, aunque suene trabalenguas. Un juego de estrategias que ha vuelto a la estrategia un juego. Como está la política pública, nacional y electoral a escala global, improvisaciones, presidentes que se dictan órdenes de captura, demostrando que la independencia, la separación de poderes y el equilibrio parece estar en entredichos, instrumentalización del sistema judicial, no solamente en los casos evidentes de Luis Ignacio Lula da Silva, de Rafael Correa, porque ojo con lo que voy a decir. Para la izquierda, en el caso de Cristina Fernández, de Lula da Silva y de Rafael Correa, la derecha manipuló el sistema judicial. Pero cuando se tocan sobre líderes de derecha como Álvaro Uribe, por ejemplo, en Colombia, entonces la justicia es transparente, pero no ocurre así cuando el Consejo Nacional Electoral, por ejemplo, investiga a Gustavo Petro. Aquí hay que decir algo claro. Desde hace mucho tiempo, en el caso de Donald Trump, que es lo que está generando esta discusión, este análisis de nuestros panelistas, hay un claro y evidente proceso de instrumentalización de la justicia. Y esto no tiene nada que ver con ideologías. Así como se instrumentaliza en la izquierda, también se hace en la derecha, porque al final
las ideologías terminan en lo que estamos viendo hoy. Escuchen bien, conservadores defendiendo la marihuana, así como lo oyen. Y hay marxistas también que defienden la marihuana. Se les olvidó que Marx dijo alguna vez que la religión era el opio del pueblo y cuál era su posición frente al opio, porque lo repiten es para referirse a la religión, pero olvidan la postura que tenía Marx, Carlos Marx, frente al opio, los juegos de azar, entre otras situaciones y aspectos morales. La ideología ha caído en una devaluación que ha vuelto el lenguaje político, no el lenguaje de la calle, el lenguaje del subsuelo. En la calle se habla mejor. El ciudadano de a pie habla muchas veces mejor que como hablan nuestros líderes políticos. A prestar atención. Ya lo había dicho Aristóteles, el poder emana del dominio del lenguaje público. Como nuestro lenguaje público no está dominado, sino que nuestros líderes están dominados por incompetencias, incapacidades, improvisaciones y ausencia de planificación, de ejecución, de evaluación y de mejoras en las políticas públicas, el panorama mundial está como está. Pero hoy yo no voy a hablar mucho porque me han estado preguntando en varios medios internacionales sobre estos temas y yo quiero escuchar a este grupo excelso de panelistas que tenemos hoy en el termómetro desde el lugar de los acontecimientos en Washington, en la capital de los Estados Unidos. Tenemos a el arquitecto de nuevas realidades, Guillermo Pacheco Gaitán. Guillermo Pacheco Gaitán es consultor, analista internacional, docente universitario, experto en seguridad hemisférica. Además, es una de las voces más destacadas en el análisis de las políticas públicas en América Latina. Ha sido también miembro de la carrera diplomática de su país, Guatemala, y desde hace mucho tiempo dirige centros de entrenamiento y de estudio del liderazgo en Washington para toda América Latina. Doctor arquitecto Guillermo Pacheco Gaitán, bienvenido al termómetro. Muchísimas gracias por estar con nosotros en CTV Barranquilla nuevamente. Y cuéntenos, ¿qué impacto tiene esto en el voto duro pro Trump o es simplemente un capítulo más de la serie, del show de la política internacional? Julio, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un gusto poder compartir contigo, con los colegas. Mira, yo pienso que eso parte del show. Pienso que, como mi colega antecesor lo dijo, este es parte del proceso. Evidentemente, la campaña de Donald Trump, siendo la esposa la que iba a publicar el libro, tenía claro esto. Entonces, me parece que es parte de los prelogómenos previos a que hoy es 3, estamos casi a un mes de las elecciones. Entonces, si, como tú dijiste, la estrategia es un juego, el juego es una estrategia. Esperemos las declaraciones de cómo puede esto generarse respecto a la reacción misma del candidato expresidente Donald Trump. Ya según lo mencionaron, hay ya un video de la ex primera dama diciéndolo. Entonces, esperemos, yo esperaría 2 días a ver cómo este show termina de encajar, y si es en contra del expresidente Trump o la campaña republicana, o si los demócratas pueden sacar ventaja de estas declaraciones. Yo sí creo que el presidente ha sido, no, tal vez no tajante, pero sí claro respecto a su posicionamiento frente al aborto. El hecho mismo de apoyar el tema que se ha generado y que se le ha criticado mucho de Roe versus Wade, respecto a lo que se generó, pues él ha sido claro que tiene que utilizar un lenguaje que vaya de acuerdo a la campaña, pero su posicionamiento, como muy bien dicen los demócratas, él va a prohibir el aborto en todo el país, así como la candidata Kamala Harris, actual vicepresidente, dice que impondrá
la muerte de los recién nacidos, perdón, digo, la muerte, bueno, es que es eso, el aborto legal en todos los Estados Unidos. Entonces, yo creo que es parte del juego de la estrategia, y la estrategia es la que va a determinar cómo cada una de estas noticias encaja en lo que quiere sacar ventaja cada una de las campañas. Una ventaja, Guillermo Pacheco Gaitán, que pareciera no estar muy clara hoy en una de las elecciones más polarizadas de la historia de los Estados Unidos. Y es que no precisamente por Kamala Harris, el expresidente Donald Trump tiene esa particularidad como todo líder carismático. Frente a los líderes carismáticos solamente hay dos posibilidades: seguirlos o rechazarlos, pero difícilmente se puede ser indiferente. Y todos tenemos preferencias, habilidades. La mayoría de los panelistas de hoy en este programa, pues por lo menos es lo que yo interpreto desde la distancia, tienen una postura para seguir la visión geopolítica y estratégica de Donald Trump, pero no se dice lo mismo de Kamala Harris. Kamala Harris tiene un fuerte electorado demócrata, una habilidad fantástica para lograr la unión de un partido que está muy dividido entre tres grandes bloques: el bloque progresista minoritario pero importante e influyente en cabeza de Bernie Sanders, el grupo mucho más fuerte y tradicional del Partido Demócrata dirigido por la familia Clinton, y por supuesto el grupo de los Obama, tanto Barack como Michelle, a quien se especuló hasta última hora que podría ser opción para reemplazar al presidente Biden en la carrera presidencial. Lo cierto es que esta elección se está poniendo muy buena, y ahora se incorpora a este diálogo una analista político y estratega electoral, experta, consultora. Es además licenciada en publicidad y mercadeo, con estudios de especialización y maestría en diferentes ámbitos. Ha sido galardonada también con los Joseph Napolitan Awards en los Estados Unidos en la dirección de campañas políticas. Está con nosotros Viviana Arias desde la capital de la República, en Bogotá. Nos dicen que hay un sol intenso hoy en Bogotá, nos reporta Viviana Arias todo el día. Y por supuesto quiero hacerle esta pregunta a Viviana Arias como estratega. ¿Tendrá implicación que la mujer del rey no solamente debe serlo, sino también parecerlo? ¿O eso se quedó por allá en el siglo XVI con Maquiavelo? Bueno, Julio, muchas gracias a ti y a todos los colegas que están conectados hasta ahora. Creo que acá también hay que tener en cuenta una cosa, y es la imagen y el relacionamiento que ha tenido la esposa de Donald Trump en su tiempo también como primera dama, y cómo su relación salió a flote frente a ni siquiera marcar el paso seguido en eventos protocolarios, en ciertas actividades. Ha estado muy bajo perfil, pero ella también sabe el poder que puede tener en el caso de ser la primera dama de los Estados Unidos. Esta situación actual, lo único que también vale destacar es que Trump no ha sido contundente tampoco, ha tenido ciertos procesos y ausencia de una línea directa frente al discurso que tiene que ver con el aborto, independientemente que tengamos un partido republicano que tiene unos lineamientos y que tiene, digamos, algo muy definido. El papel de una primera dama, aunque muchos dirán que no es relevante, es uno de los papeles más relevantes que se puede llegar a dar a una campaña si se le da un muy buen manejo. Frente a esto, hablamos de empatía, hablamos de conexión con el electorado, algo que Melanie no ha tenido. Podríamos estar hablando de una primera dama como lo fue la señora Obama, y la empatía y la conexión que tenía. Melanie no ha tenido conexión con el electorado. Ella ha sido básicamente alguien que ha estado al lado de Trump,
pero que no se ha destacado por alguna cosa específica. Frente a esta situación, y bien sabemos que la relación de ellos no es fácil, porque así se muestra y también pues así lo publican también los medios de comunicación, esto que acaba de salir ahorita, obviamente, entra a jugar un papel muy importante de cómo los estrategas de cada una de las campañas lo manejan y le sacan el provecho que le deben sacar, porque al final este último video que acaba de salir ratifica que no es simplemente un rumor, no es simplemente, porque, se salió la información, era el tiempo que saliera y ella lo está ratificando. Entonces, sí considero algo muy importante, que cuando se escribió el libro y se hizo parte de esa información, no creo que ella lo haya hecho a escondidas. No creo que, apareció el libro y nadie sabía absolutamente nada, ni Donald Trump, ni nada de eso, sabiendo que ellos son muy estratégicos a nivel empresarial y en sus movimientos. Entonces, tendríamos que ver también la connotación de cómo se está manejando, cómo es la situación que actualmente están viviendo ellos dentro de su proceso electoral. Y al final de esto, sí va a jugar un papel muy importante en estas semanas por la posición que pueda llegar a tener, porque ella simplemente está hablando de es mi cuerpo, es mi decisión, pero bajo qué situación es tu cuerpo y es tu decisión. Entonces, entramos a hablar de una incongruencia, pero también es un vacío que hay discursivo por parte de Trump. Que es una evidencia de que si por algún lugar llueve, por otros parece que no escampa. Y decimos esto porque hay toda una implicación de orden ético cuando se aborda el tema del aborto. Y es que más allá de la posición que usted pueda tener, cuando se es figura pública, hay que ser transparentes, auténticos, es lo ideal y lo correcto, pero la prudencia nunca es enemiga de la sinceridad y ambas son hijas de la verdad. Esto es un verso que escribí alguna vez y quiero compartírselos como reflexión a usted que nos está viendo y que dice, ¿y qué importancia, qué me importa a mí que estoy en Perú, que estoy en Venezuela, que estoy en El Salvador, lo que esté pasando con una señora que dijo que apoya el aborto? Pues todo, porque se está eligiendo al líder más influyente de nuestro contexto y podrá tener o no implicaciones esta declaración en la campaña. Eso estará por verse, pero quienes nos hemos ocupado los últimos años de estudiar estos temas sabemos que el discurso es esencial para la política y que el elector es mucho más emocional que racional. Si se toca un tema tan sensible como el aborto, esto tiende a polarizar y a dividir. Por eso hay que ser claros, hay que ser honestos, y vuelvo a repetir esta frase que les quiero regalar el día de hoy. Prudencia no es enemiga de sinceridad y ambas son hijas de la verdad. A partir de este momento, sube la temperatura en el termómetro, así como está el intenso calor en Barranquilla, que esperemos que se sienta el día del partido de Colombia con Chile, así como se sintió el día del partido con Argentina, y lo lamento por nuestros amigos seguidores de la selección de Argentina, pero el calor en Barranquilla hay que aprovecharlo, como se aprovecha en este programa. Yo quiero preguntarle algo, Tati Enríquez desde Miami. Sabemos que usted tiene compromisos ahora y debe retirarse, pero ¿cuál fue el impacto en medio de esto, del debate de los candidatos a la vicepresidencia? Ya el efecto Melania hace que no se esté hablando de ninguno de los dos vicepresidentes. Lo cierto es que yo prefiero hablar de Melania, y lo digo con todo respeto, que hablar de ese debate que no me pareció para nada sustancial. Bueno, primero que todo, déjeme decirle algo. Yo no creo en ese cuento de que ha sido una estrategia de marketing para el presidente Donald Trump. En este momento,
todo candidato hacia la presidencia de cualquier país y más de Estados Unidos no debe estar en ese lenguaje ambiguo, más todo lo contrario, tiene que ser claro y contundente. Y en esta oportunidad, la señora Kamala Harris lo está haciendo. Ella ha salido con toda su bandera demócrata y ha dicho, yo apoyo el aborto, mientras el presidente Trump, que siendo conservador de base por el partido, entonces realmente aquí tiene que salir diciendo sí o no, pero no con esa ambigüedad, y no creo que sea un proyecto de marketing ni de guardar el lenguaje. Con respecto al debate vicepresidencial, para mí no hubo ganadores, más sin embargo, hay un poquito de balanza hacia el vicepresidente del Partido Republicano. Me pareció un debate bastante, digamos, cordial, respetuoso, como deben ser los debates, porque ahora resulta de que el debate vicepresidencial ha llamado muchísimo la atención precisamente por ser cordial y por ser respetuoso. Todo lo contrario, nos debe llamar muchísimo la atención cuando los debates se salen de lo que cordialmente debe ser, porque nosotros vamos a elegir al hombre o a la mujer más importante que dirija la nación. Entonces, cuando uno ve el debate de Trump y de Kamala o el de Trump y de Biden, uno dice, oh my God, ¿qué pasó aquí? Pero cuando ve el del vicepresidente, pues así es que se debe comportar un candidato, con cordialidad y con respeto, cuidando los usos de las palabras y marcando sus puntos. Fue un debate que no va a sumar ni a quitar votos ni para el uno ni para el otro, pero es importante conocer los puntos de vista de ellos y sobre todo cómo se ponen de frente para defender a sus jefes en este caso. Así que un debate interesante, pero que no pasó de mayor envergadura. Ahora, yo también prefiero hablar más de Melania que de la vicepresidente, ¿no? Eso sí sonó interesante, que usted prefiera hablar de Melania Trump que de los vicepresidentes. Pero vamos a decir algo aquí con toda responsabilidad. Que un candidato a la vicepresidencia esté todavía diciendo que inmigrantes haitianos se comen gatos, cuando hay evidencia, por lo menos, de que no eran siquiera inmigrantes ilegales, pareciera que no se preparó bien para esto. Y eso lo digo del candidato a la vicepresidencia por el Partido Republicano. Ni siquiera voy a decir los nombres. Pero si miramos para el otro lado, un candidato que no tenía ideas claras, que no tenía una agenda propia para un país tan importante, y que el debate terminó siendo, a pesar del uno ser gobernador y el otro senador, una disputa sin propuestas. La política parece que se ha quedado sin contenido. Y hoy, en tiempos de redes sociales, donde lo que importa es el contenido y la imagen, que la política ni tenga imagen ni tenga contenido, no debe dejar de preocuparnos. En lugar de estar discutiendo sobre cómo resolver el problema energético a nivel mundial, cómo resolver el problema del desabastecimiento de alimentos en África, de biocombustibles, los problemas de la guerra, principalmente en el Medio Oriente. Cuando se les preguntó a los dos sobre eso, decían que eso era un asunto soberano de Israel. Pero lo que estamos viendo hoy es que el presidente actual Biden no está diciendo que eso es un asunto soberano. Les acaba de decir, tienen derecho a responder. Lo único es que les pedimos que no le tiren un misil a una unidad nuclear, porque ahí sí la cosa se pone complicada. Entonces, por muy simple que pudiera parecer esto, la situación se torna más compleja. Y enlazo este debate con el tema porque quisiera que cerráramos aprovechando a nuestros expertos hoy. Y quiero preguntarle al arquitecto Guillermo Pacheco Gaitán, como experto en seguridad hemisférica,
consultor y formador de asuntos geopolíticos y de seguridad global con una amplísima experiencia, ¿cuáles serían las repercusiones de este ataque de Irán a Israel? Hay muchas cosas que esperar, hay razones para preocuparse, o reinará la diplomacia, doctor Guillermo Pacheco Gaitán. Julio, mira, yo creo que más que reinar la democracia, creo que puede reinar el sentido común. Entendiendo una cosa, mira, falta poco para cumplir un año del ataque y lo que tenemos que entender primero es, jamás pensó una guerra para tratar de atraer aliados terroristas y antes de cumplir un año le salió todo lo contrario. ¿Por qué? Porque jamás Hezbollah y entrando un poco Irán, quedaron ya con una retórica que va en contra de lo que venían hablando, porque el recién bajado cabeza de Hezbollah, Hassan Nasrallah y Yahya Sinwar, que es el de Hamas, en algún momento ellos pudieron haber ideado este tema como para entrar y creer que la debilidad política de Netanyahu podía abrirles el espacio para hacer lo que quisieron hacer el 7 de octubre. Pero casi un año después nos damos cuenta que lo que fue generado pensando en generar ¿cómo te dijera yo? Un cataclismo para reconfigurar Oriente Medio, que era lo que querían, que es lo que piensan con arrasar Israel, no lo pudieron lograr. Entonces, hoy vemos Gaza en ruina, Hamas maltrecho, Hezbollah ha perdido a todo su liderazgo, mando militar, además de su reputación, y vemos a un Irán vulnerable. Entonces, el hecho que Estados Unidos esté teniendo un papel también importante, vemos cómo a partir desde Irán mismo, en las bases que tienen, ellos ayudaron a repeler el ataque de los misiles que lanzaron. Entonces, ¿cómo podemos entender el hecho mismo de que este eje de resistencia, de apoyo que trataron los de Hamas y Hezbollah e Irán de poder levantar, en este momento no lo vemos así? O sea, esa unificación de todas estas bases radicales que querían hacerse. Entonces, yo veo en este momento un tema álgido, un tema que hay que considerarlo. Yo veo más importante hablar de esto que digo que cada vez es un mundo que hablar de Melanie. Creo que en este momento, geopolíticamente hablando y de impacto que puede haber, el hecho mismo de Medio Oriente podría causar una hecatombe. El hecho mismo, como tú muy bien lo mencionaste, que a Israel se le ocurra atacar no tanto lo nuclear, sino la isla de distribución que tiene Irán, donde pasa todo su petróleo. Eso tendría un impacto no solo para el Oriente Medio, sino para el mundo entero. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta que se está jugando mucho. O sea, ¿por qué? Porque va a aprovechar Israel, no tengo la menor duda, de tratar de alcanzar a los hutíes de Yemen, de terminar de mandarle un mensaje para aprovechar esta vulnerabilidad de Irán, que no entiendo todavía, y me falta todavía entender algo, si reaccionará de una manera más fuerte frente al papel que tuvo Estados Unidos en este primer ataque. Pero al final termino con esto. ¿Qué bastará, mejor dicho, para cambiar el curso de una guerra que ya empezó? Una guerra que en este momento dejó por un lado Rusia-Ucrania. Tú lo ves en los medios de comunicación, Rusia-Ucrania ya parece un tema pasado. En este momento el eje geopolítico mundial está en Oriente Medio, en lo que se está generando por la ampliación que tiene ya Yemen, Irán, Líbano, Cisjordania, y entonces tendremos que ponerle un ojo en los próximos días de la reacción misma de cada uno de los países involucrados. Hay varios elementos, como muy bien los está describiendo Guillermo Pacheco Gaitán desde Washington, y es que las repercusiones culturales, históricas, Irán
es un país que tiene unas particularidades. Es un país que adoptó el Islam y conserva su lenguaje persa. Ya eso le da una implicación y una connotación muy distinta al resto del mundo árabe, que generalmente tiene como lenguaje el árabe. Y digo esto porque el idioma no es solamente una forma de comunicarse, el idioma implica una forma de pensar y de actuar. No se piensa igual en alemán a como se piensa en mandarín. Las traducciones intentan aproximar los pensamientos, pero no se comporta, ni siquiera come exactamente lo mismo alguien en Beijing a alguien en Frankfurt, por ejemplo. No nos vayamos tan lejos. Inclusive las personas que hablan el mismo idioma, el dialecto también demuestra formas de pensar diferentes. En nuestra amada Colombia, en Cartagena se come diferente a como se come en Barranquilla. Igual se habla e igual se piensa. Y lo que los distancia son unos cuantos cientos de kilómetros. Entonces, imagínense lo que ocurre a escala global. El tiempo está transcurriendo, pero este programa está hoy muy interesante y yo quiero preguntarle a Viviana Arias, desde la capital de la República de Colombia, como estratega, ¿qué impacto y qué podemos esperar de una posible reacción de Israel frente al ataque que le propinó Irán? Bueno, pues la verdad es que primero es lamentable la situación que se está dando. A última hora, obviamente, aumento de muertos y ante una acción, una reacción, pero más allá de esto, esto tiene una implicación mundial muy importante, ya que aquí estamos teniendo una connotación de lo que ha sido Israel a nivel mundial y lo que representa esta figura. Y porque no ha sido un ataque normal, ha sido un ataque básicamente a acabar en su totalidad. Entonces, sí considero que el tema de esos intentos de bombardeo hacia de Israel y sobre podría llegar a generar, creo que una de las guerras más importantes de la época, que de alguna manera esas fuerzas de defensa de Israel han venido atacando de una manera que no se esperaba, pero que de alguna manera está dejando una secuela demasiado importante a nivel mundial. Y también acá hay que tener una cosa importante, es el poder escuchar a los diferentes presidentes, a las diferentes figuras políticas importantes a nivel mundial y ver cómo se va a comenzar a hacer esa división política que al final tiene que ver con todo lo que es la connotación de guerras, conflictos. Acá nadie se puede alejar a un tema que ha sido una guerra eterna, una guerra que al final nos involucra a todo el planeta Tierra y a cada uno de nosotros estamos involucrados en este. Hay algo, además de todo esto que muy bien ha dicho Viviana Arias, y es que hay un choque cultural muy importante. Recuerden ustedes que en Jerusalén convergen y coexisten las tres grandes culturas religiosas del planeta: el cristianismo, el judaísmo y el islam. La paz en el contexto de Israel tiene una implicación en materia de seguridad en los cuatro puntos cardinales del planeta. Ha transcurrido el tiempo, pero quiero pedirle a Vicente Ferrer de Pellicer que por favor en 2 minutos nos dé su percepción sobre lo que puede pasar frente a una reacción de Israel. ¿Responderá Israel a este ataque de Irán, Vicente Ferrer de Pellicer? Por supuesto, Julio César, pero antes rápidamente concluiré con los otros elementos, los otros argumentos, ¿no? Las otras situaciones. La biopsia, yo creo que el tema que hemos visto de Melania y el aborto, y concuerdo completamente
con el compañero que está en Washington, creo. Washington, Bogotá, bueno, no es igual. Es que realmente lo importante no es este momento de Melania, ¿no? Pero que sí que es una biopsia, digamos, un sondeo por parte de la estrategia republicana fuerte, que va a dejar la bola a placer, como dirían en tenis, del remate de Trump. ¿Por qué? Porque Kamala está en maximalismos. Así es que la cuestión para Trump era qué grado de ataque al aborto, cuando ya está implicado en la elección del Roe Wade, porque fue quien puso a los jueces, qué grado de implicación contra el aborto tiene que tomar. Pues ahora lo vas a ver la reacción dentro del ámbito electoral republicano y general, y así va a placer a dar exactamente la gradación contra el aborto que necesita. Así es que gran estrategia, y se la pone a placer la bola a Trump. En cuanto a J.D. Vance contra Walz, la verdad es que suscribo lo que se ha dicho, pero la verdad es que como otra vez iban a maximalismos los demócratas, pues J.D. Vance ha demostrado ser una persona muy razonable, y mientras que Walz ha hecho el ridículo en varias cosas, entre otras cosas se ha quedado completamente inalvis y con las vergüenzas fuera cuando se le demostró, y encima por parte de los moderadores y de las periodistas, que mintió en el tema de estar en Tiananmen en 1989-90, cuando ocurrió lo de la plaza de Tiananmen, y que fue meses después, y no supo responder y quedó bastante en ridículo. Entonces, la verdad es que más bien fue farol a Vance. Y sobre el tema realmente más importante en estos días, que es la geopolítica que se está jugando, volvemos a ese juego de estrategias que convierte la estrategia en un juego, como tú has dicho, Julio César, porque sigo insistiendo y siempre creo que los hechos me han dado la razón, y a la gente de poder nos ha dado la razón, tanto en el tema de Ucrania como en el Oriente Medio, que una vez más es un teatro de operaciones, y una vez más, un año después, nos demuestra, sangriento, por supuesto, dramático, pero teatro de operaciones, en la que Netanyahu, que estaba muerto políticamente, está reforzado y tiene ya una posibilidad seria de resolver de una vez unos temas enquistados, y que no le convenía ni siquiera al gobierno americano actual de dejar a sus sucesores, y el caso de ganarse Trump, que a la vez Irán, que tenía un gravísimo problema con el precio del petróleo, porque los amigos árabes son árabes, no persas, como tú muy bien has dicho, y no es lo mismo. Entonces, y esto les va a facilitar con cierto riesgo, por supuesto, pero puede sacrificar sus peones de Hezbollah y Hamas para salvar su país, su economía, y poder al menos tener elevar el precio, y que no será demasiado, porque además están interesados en Occidente, en Estados Unidos, en bajar los tipos de interés. Por lo tanto, habrá ahí una búsqueda de la paz, y desde luego nada que ver con lo que es una búsqueda o un peligro real de guerra mundial. Estamos en solventar necesidades económicas en un momento, y equilibrios geopolíticos en un momento de cambio de paradigma que estamos viviendo en los últimos 2-3 años. Cambio de paradigma, y también, para seguir este ejercicio retórico, también es el paradigma del cambio. Pero ¿el cambio de qué? El estado de las cosas. Si le voy a pedir al director, al coordinador de cámaras, que por favor me ponga a todos los invitados para despedir, en 10 segundos, un mensaje especial para el pueblo de Israel y, por supuesto, para toda la comunidad árabe en el mundo. Empecemos con Tati Enríquez. Precisamente hoy terminaría la festividad de un nuevo año judío, así que para todos ellos un abrazo de consideración y de solidaridad por lo que están viviendo, y por supuesto mis oraciones para que llegue la paz en este país. Igualmente, doctor Guillermo Pacheco Gaitán. Mira, yo pienso que lo mejor que se puede hablar en este momento es acercamientos, porque hablar de paz creo que lo miro un lejos, pero creo que en este momento
el tener fija la mirada sobre los árabes y sobre los judíos, además de las oraciones que se pueden hacer, es tener claro que lo que se genere en ese eje geopolítico nos va a afectar a mucho. Muchísimas gracias. Doctora Viviana Arias. Pues a mí, la verdad, simplemente me resta decir Dios bendiga a Israel en una situación tan compleja, porque una cosa es verlo por televisión, pero no me imagino la gente que comienza a escuchar esas alarmas, quienes tienen niños, quienes tienen personas enfermas. Creo que esto es un momento traumático y hay que seguir orando por una comunidad a la cual, la verdad, reconocemos. Muchísimas gracias. Vicente Ferrer de Pellicer. Pues al margen de las consideraciones históricas, que cada uno tiene sus razones y muy defendibles, lo cierto es que tiene que haber paz en una parte de civilizados y en este momento la razón de la civilización la tiene Israel. Y se pongan como se pongan, quien se ponga. La razón de la civilización la tiene Israel y espero que prevalezca esa paz de civilizados. Muchísimas gracias a nuestros panelistas desde diferentes lugares del mundo que hoy se han conectado con nosotros, desde Washington, Guillermo Pacheco Gaitán, desde Miami, Tati Enríquez, desde la capital de la República, Viviana Arias, y desde Cartagena de Indias, Vicente Ferrer de Pellicer. Lo hemos visto. El mundo vive como el Caribe, lleno de huracanes. En medio de un mar en calma, aparece inesperadamente una tormenta que afecta la tranquilidad. Y aunque esta metáfora suene bastante inusual, lo cierto es que la humanidad no ha logrado todavía superar el discurso del odio, de la venganza, del resentimiento y de la polarización. Todas las religiones del mundo tienen como contenido central la salvación del peligro y el lenguaje de la paz. No existe cosmovisión con intenciones espirituales, religiosas o místicas que no busque una forma de paz, inclusive aquellas que defienden el daño hacia el otro con posturas radicales, lo que intentas es encontrar la paz de alguna manera. Desde aquí, toda nuestra solidaridad al pueblo de Israel y también, por supuesto, toda nuestra solidaridad al pueblo del Líbano y al pueblo palestino en todo el mundo. Porque al final estos conflictos lo que generan es muerte y principalmente un deterioro de los principios, de los valores, de las tradiciones y del respeto entre los pueblos, en el cual los que sufren son los que no tienen nada que ver con el conflicto, los ciudadanos, la gente, la riqueza de un territorio. No es lo que está bajo su suelo o lo que está sobre su superficie. La riqueza de una nación es su gente y debe dolernos cada vida que se pierde por las manos o por la acción de un arma de fuego, no por circunstancias naturales. Desde aquí, nuestro mensaje y nuestro deseo para que la razón triunfe sobre la barbarie y que los puntos en común no nos dividan ni nos separen, que los puntos en común, la fe, la solidaridad y la paz permitan el reencuentro y la convivencia segura y próspera para todos. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en El Termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.